Josep María Martí. Guardad su nombre, Pepe Martí, porque va a ser muy grande, nos va a dar muchas alegrías. Vaya fin de semana de debut de la Fórmula 2. Os avisé por enero que este año la Fórmula 2 se avecinaba impresionante. Había muchos pilotos, hay una plantilla que es de las mejores que hemos tenido en muchos años, se compara con la de 2019, que dio 3 pilotos de gran calibre de Fórmula 1, además de muchos otros pilotos en otras categorías, pero sobre todo los que están hoy en Fórmula 1, Russell, Norris y Albon. Se compara con ese año, no es para menos, tenemos una parrilla de pilotos impresionante y fíjate que hoy en día, ahora mismo, Prema parece que están un poco decaídos por ahora mismo con Antonelli y con Berman, que son dos pilotazos, la joya de Mercedes, el que se le cataloga como el nuevo Verstappen, que me ha encantado, que es un pilotazo. Hoy ha tenido un rifirrafe con su propio compañero de equipo que ha sido tremendo. El chaval de 17 años debuta en Fórmula 2 y se ha comido en esa rifirrafe en el segundo sector a Berman, que ya lleva un año en Fórmula 2, ya probó el año pasado en Fórmula 1 y es la joya de la academia de Ferrari ahora mismo. Más allá de ellos, tenemos muchos puntos de interés. Tenemos a Pepe Martí, que ahora os vamos a hablar al respecto sobre ello. Tenemos a Colapinto, que hoy ha estado incluso cerca de acabar en el podio. Bueno, luego al final ha acabado quedando en sexta posición. Tenemos al ganador del año pasado de la Fórmula 3, Bortoleto, que es un pilotazo. Tenemos a otros pilotos, Zac O'Sullivan, que también es muy bueno y uno de los que Williams también está poniendo pues mucho interés en conseguir hacerlo funcionar. Víctor Martins, el piloto francés, que hoy ha abandonado, pero está muy bien, es un grandísimo piloto. Tenemos a Hadjar, que hoy ha tenido muy mala suerte porque, bueno, en la primera curva se lo han llevado puesto y luego ha tenido que abandonar, pero también otro pilotazo. Estáis viendo que hay una parrilla impresionante. Por supuesto, el ganador de la sprint y de la carrera grande del día de hoy, Zach Maloney, que bueno, Maloney tiene bastante experiencia, lleva 3 años, pero estaba en la academia de Red Bull, ahora se ha ido a la de Sauber, quizá intentando una posibilidad mayor de llegar a la Fórmula 1, que se lo digan a Pourchaire si tiene posibilidades en la academia de Sauber o no, pero desde luego que es un gran piloto, también se ha notado en el día de hoy su bagaje, su experiencia, pero ya... Tremendo Pepe Martí, o sea, de verdad, y mira que desde Fórmula 3 llevamos aquí diciéndose el año pasado, lo comentábamos muy brevemente, que era un pilotazo, que tiene muy buena pinta, que el año pasado tuvo incluso mala suerte y por eso no consiguió ganar la Fórmula 3, porque no digo que lo hubiera ganado, pero hubiera estado en competición, por algo llegó incluso a Red Bull interesarse por él, o sea, Red Bull... Fijaros la de pilotos que ha dado. Por supuesto, hay pilotos que nunca han acabado llegando a Fórmula 1. No te asegura que Red Bull te fiche llegar a Fórmula 1. Que se lo digan a Hadjar, por supuesto. También es su segundo año solo en Fórmula 2. Pero no te lo aseguran que se lo digan a Maloney, que ya es el tercer año en Fórmula 2 y se ha tenido que ir de esa academia. Pero desde luego que ya se interese Red Bull por ti demuestra lo bueno que eres. Pero es que va y lo demuestra. Es que impresionante. La clasificación no fue la mejor que pudo tener, clasificando 12º, ha partido desde la 11ª posición, partió ayer 11º en la carrera al sprint y va y hace podio en la primera carrera de la temporada de Fórmula 2. Se queda en tercera posición, muy cerca de ser segundo, y hoy ha sido segundo. Solo la ha conseguido superar Maloney, que sí le ha sacado 4,6 segundos al final, pero incluso después del safety car que ha habido provocado por el abandono de Víctor Martins, ha tenido realmente mala suerte, porque ellos al partir con el blando, con el safety car, han perdido esa ventaja que habían construido con el blando y tenían que ir con el duro. No se le ha escapado Sullivan en la resalida y cuando ya le ha visto vulnerable porque el blando había decaído un poco, le han dicho por radio, es momento de atacar, ha atacado y ha adelantado y ha sido segundo, construyendo luego un gap con el tercer piloto de 7 segundos. O sea, es decir, realmente solo le ha podido ganar hoy porque ha gestionado la carrera impresionante. Su primera carrera de Fórmula 2. Que estos coches han cambiado mucho, es nueva generación de los monoplazas y al final, aunque tú estuvieras el año pasado, no te sirve como una experiencia completa. Pero tienes más experiencia con este tipo de coches, con coches más grandes, con coches más rápidos, con coches de Fórmula 2. Pepe Martí es su primera carrera, la ha gestionado de forma impecable, ha conseguido construir un gap, solo le ha ganado un piloto que lleva 3 años en Fórmula 2.
Impresionante lo de Pepe Martí, muy bueno el trabajo que ha hecho también Campos, han conseguido construir un coche extremadamente competitivo, lo estamos viendo, trabajazo por parte de Campos, trabajazo por parte de Pepe Martí, nos van a dar muchas alegrías, este año van a competir por todo, ya lo han dejado claro desde la primera cita de Bahrein, se queda por unirse todavía los, como digo, Antonelli y Berman van a estar porque Prema es rarísimo que estén ahí y van a conseguir recuperarse, Tardarán un par de carreras, eso sin lugar a dudas, pero bueno, seguro que Arabia Saudí, la próxima semana tenemos carrera, pues ahí no va a estar Prema. Luego vuelven en Melbourne, es decir, que vemos que no hay muchas carreras ahora en este arranque de temporada, las 3 primeras citas de Fórmula 1 también coincide con que hay Fórmula 2. Ahí hay muchas opciones de sacar buena tajada, muy buenos puntos, esperemos que sean capaces. Después de Melbourne hay un mes, 2 meses casi hasta Imola, así que ahí es cuando quizá Prema es capaz de conseguir regresar. Prema que es al final el equipo de categorías inferiores más exitoso de casi toda la historia de Fórmula 2, sin lugar a dudas, por lo que seguramente acaben consiguiendo recuperarse lo que han fallado en este inicio de temporada. Pero hay que aprovechar y Martí va a estar ahí, va a ser impresionante. Ya hay gente poniéndole en la Silly Season, desde luego que es muy pronto para decir si está o no en la Silly Season, pero si las cosas se moviesen en Red Bull y hubiese hueco en AlphaTauri, en Racing Bulls, Lawson tiene asegurado el asiento en teoría para el 25, pero si se mueven mucho las cosas y hubiese 2, quizá es el mejor posicionado de la academia de Red Bull para subir. Estamos hablando muy pronto, no tiene la superlicencia, no vamos a empezar a especular de que va a estar en Fórmula 1, pero si hay italianos especulando con que un Kimi Antonelli, que es buenísimo, a mí me ha encantado de verdad, pero que están especulando con que vaya a llegar... Pues bueno, desde luego que no es descabellado poder pensar en que Pepe Martí, ya no en el 25, pero en el 26 o en años más posteriores, sea capaz de estar, porque desde luego tenemos un futuro brillante con Pepe Martí. Es muy importante tener pilotos españoles que estén a la altura para el crecimiento del automovilismo en España, para que la Fórmula 1 siga teniendo esta fuerza que está teniendo ahora mismo. Es muy importante que tengamos a ese piloto referente en España. Hoy en día, por supuesto que tenemos a 2, que son Fernando Alonso y Carlos Sainz, eso es algo que históricamente hubiera sido impensable, y tenemos a 2 pilotazos en lo alto de la parrilla, pero es que el futuro está aquí, el futuro se llama Pepe Martí y vamos a tener a otro piloto, sin lugar a dudas, en lo más alto del automovilismo, llevando también nuestro país a lo más alto, consiguiendo que este deporte siga teniendo tanta importancia en Fórmula 1. Pepe Martí no es futuro, es presente. Esto era lo que queríamos hablar después de esta carrera de Fórmula 2. Si queréis más contenido de Fórmula 2, me lo podéis dejar en los comentarios e intentaremos hacer una gran cobertura a lo largo de esta temporada porque se avecina muy bien. Tenía intención de hacerlo, no ha habido tiempo para realizarlo, para llevarlo a cabo durante este fin de semana en Bahrein, pero si queréis que comencemos a una mayor cobertura durante los fines de semana de Fórmula 2 a partir del Gran Premio de Arabia Saudí, me lo podéis dejar en los comentarios y estaré encantado de realizarlo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Dejadme en los comentarios qué opináis sobre Pepe, qué opináis, le hemos centrado el vídeo sobre él, pero qué opináis sobre el resto. Maloney, carrerón que ha conseguido hacer, gestión total y consiguiendo 5 segundos casi de ventaja contra Pepe, con safety car, que podría haber sido más. ¿Qué es lo que opináis de Colapinto, que ha hecho muy buena carrera? Bortoleto, ¿qué pensáis que hará Prema con Antonelli y Berman? ¿Creéis que estarán peleando más adelante? Dejadme en los comentarios que estaré encantado de leeros. Esto ha sido todo por este vídeo, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de automovilismo.